Ya, entonces nos habíamos quedado en irregularidades, ¿verdad? Entonces vimos irregularidad de piso débil o piso... Sí, piso débil se le llama. Que es cuando nosotros comparamos la rigidez de un piso con el inmediato superior o con los tres inmediatos superiores. ¿De acuerdo? Entonces, si no se cumple que la rigidez del piso que estamos analizando es al menos el 70% del piso superior, existe irregularidad en elevación, que sería de piso débil, o también si es que la media de las rigideces de los tres pisos superiores, bueno, sería el 80% de la media de los... Ya, habíamos dicho que si la media, a ver, si el 80% de la media de los tres pisos superiores es mayor que la rigidez del piso que estamos analizando, hay, hay irregularidades en elevación. Ya vimos también en masa, si la masa del piso que estamos analizando es menor que la masa del piso superior o la masa del piso inferior multiplicada por 1.5, también tenemos una irregularidad. Sí, es fácil porque, bueno, ya vamos a hablar por qué. Sí, y hay otras irregularidades que son, que también producen algo de disminución de rigidez o concentración de esfuerzo, son eh, cuando se hace variar al muro, pero no se le hace una transición adecuada, sino se le corta, se tiene ese tipo. Ya, ajá, este es el famoso, a esto se le llama muro bandera, si no me equivoco. No, miento, es al revés. El muro bandera es que comienza delgado y de ahí se amplía. Sí, sí. Ya, y de ahí tenemos algunos otros casos donde el muro se desplaza. Sí, y finalmente tenemos el caso cuando tenemos muros con aberturas, donde la abertura, igual vemos cuál es la rigidez, ¿verdad? Si la rigidez del muro y la abertura es menor al 60% de la rigidez del muro en el piso superior, dice regular. Si la rigidez del muro que estamos analizando, en el piso que estamos analizando, es menor que el 70% de las tres medias del muro en los pisos superiores, es irregular. ¿Ya? Ujú. Ya. Eh, ¿Preguntas de lo de acá? De irregularidades en elevación. Ya. Entonces, lo que nos faltaría definir por último sería la carga reactiva o la carga sísmica, o también le dicen la carga sísmica reactiva, o la masa participativa. Bueno, no, la masa participativa es otra cosa. La masa sísmica, sí, que es cuánta masa se mueve durante el sismo. Sí, ya hablamos un poco de esto. Entonces, según nuestro código que está a la izquierda, dice que la masa sísmica o la masa sísmica reactiva, en casos generales, es que es igual al 100% del peso muerto, es decir, el peso de la carga de los elementos, más el peso de los acabados y paredes. ¿Sí? ¿Y en cuál hay una excepción? En las bodegas. En las bodegas y almacenajes y también en algunos lugares de centros. Es igual al peso muerto más del 25% de la carga viva. Sí, esto ya habíamos hablado porque lastimosamente no estamos presenciales, si no se podría hacer algún ensayo pequeño en la mesa de vibración. No es lo mismo tener una masa que esté anclada a la estructura, como son los pesos muertos, que tener una masa que no se encuentra anclada a la estructura, como es la carga viva. Sí, entonces la que más actúa cuando viene el sismo es la masa que está como anclada a la estructura.
¿Por qué en bodega se le utiliza el 25%? Porque es bastante masa, aparte por el mismo peso de la masa, y ya produce más fuerza de fricción, lo que hace como que esté un poco más unida o más, que interactúe más con la estructura. Sí, no es difícil ver esto, es fácil hacer en un ensayo, se podría hacer la mesa de vibración, colocar dos masas del mismo peso, la una anclarla a la estructura y la otra dejarle libre y ver cómo va reaccionando la estructura, y se van a dar cuenta que la masa a la cual se le ancla la estructura tiene un mayor reacción ante esta masa que la que está libre, ¿ya? Entonces, en la parte derecha tenemos igual la norma americana, que sería la C7, y es exactamente lo mismo. Sí, la carga efectiva de sismo o el peso efectivo de sismo, para todas las estructuras debe incluir la carga muerta, como se define en la sección 3.1. Ya, y ahí nos da un poquito de los listados de las densidades, casi igual que la NEC. ¿Cuáles son las excepciones? Que la cual se debe de incluir un 25% de carga, ya, de carga viva. Es igual aquí, nos dicen áreas que son utilizadas para bodegaje, lo mismo que tenemos acá. Bodegas o almacenamientos. Sí, sí, entonces todo lo que tiene bodegas o almacenamiento debemos de incluir el 25% de la carga viva. Con excepción de eh, bodegas cuyo almacenaje o, perdón, sí, bodegas cuyas mercancías o lo que almacenan tiene un peso efectivo menor al 5% de la carga muerta. Entonces no necesitamos ahí, es muy pequeño. Aunque se le puede adicionar, no va a ser casi mucho. Sí, otra que no se necesita incluir son en áreas de parqueadero. Sí, como se les explicó, parqueadero no interviene tanto. Sí, entonces estas serían las dos excepciones que nosotros tenemos. ¿Preguntas? No, Inge. Bien, y ahí tenemos algunas otras excepciones que tenemos que adicionar algo de carga viva o puede haber alguna reducción. Sí, que ya son pisos industriales o tenemos donde hay equipos permanentes, en cambio el equipo permanente ya va como carga muerta. O también cuando hay, bueno, aunque esto no aplica mucho a nosotros, pero esto es para cuando hay nieve. Sí, entonces es un caso que puede darse, pero nosotros no tenemos. Nosotros lo que podríamos tener, aunque también es una probabilidad muy baja, es que exista ceniza y sismo. ¿Sí? Puede haber un sismo por efectos volcánicos, pero no los sismos por efectos volcánicos sí pueden llegar a ser muy grandes, pero solo en la zona cercana. Entonces ahí tal vez se tendría que coger en cuenta el peso de la ceniza, que es alta. La ceniza es casi un mineral, entonces está alrededor de 2.8 toneladas metro cúbico, si no me equivoco. 2.5, por ese rango variante, es bastante. Y otra que debemos de tener mucho cuidado y tenemos que incluir ese peso es en las cubiertas, ahora que son las cubiertas verdes. Sí, la cubierta verde es la cubierta que arriba tiene como esos tipos de jardines, todo eso, entonces son pesos enormes. Estamos hablando que para una cubierta verde se necesita alrededor o mínimo unos 50 o 60 centímetros de suelo. El suelo ha de estar pesando húmedo como 2 toneladas, 2.1 toneladas metro cúbico. Entonces es 0.60 por 2.1 por 1000. 1.26 toneladas casi de suelo. Sí, o 50 centímetros o 30, dependiendo de qué quieren poner arriba.
Entonces, esos pesos son extremadamente fuertes, entonces toca tener cuidado a lo menos cuando se tiene este tipo de losas y toca reforzar la estructura. Además, tiene un comportamiento un poquito raro cuando se tiene este tipo de pesos en el piso superior. Comienzan a haber modos superiores, entonces ya casi para este tipo de estructuras, igual cuando hay estos jardines que son como con estas losas, perdón, que se las quiere hacer como jardines o para plantación, algo más son comunes en edificios altos, entonces ahí también ya aparecen modos superiores, pero al agregar este peso enorme en el piso superior, eh, comienza a contribuir también más los pisos superiores, entonces los modos superiores, entonces el análisis por fuerzas equivalentes que estamos viendo sabe quedar corto, ya no sabe dar buen resultado. Sí, entonces con eso ya llegamos a la definición de qué es cortante basal. Entonces el cortante basal tiene que ver con la importancia, ¿verdad? Puede ser normal, especial o esencial. Sí, 1, 3, 5, 1, 1.3, 1.5. El SA, que es la aceleración espectral elástica de acuerdo al periodo de la estructura, de donde se saca ese periodo de la estructura para este cálculo. Se saca de la fórmula simplificada que nos dan el código, o también podemos hacer un cálculo de acuerdo a las propiedades inerciales y la masa misma de la estructura, cualquiera de las dos. ¿Sí? El R, que es el factor de reducción, que depende del tipo de sistema que estamos diseñando, y las irregularidades en planta, ¿verdad? Cuya función es, si es que existe alguna irregularidad, como incrementar la carga de diseño. Y por último, multiplicado por W, que sería la masa reactiva, o la masa de... Sí, la masa reactiva, es la masa que va a actuar con el sismo. Sí, vamos a revisar un poquito de la norma. Esta es nuestra norma ecuatoriana, esta es la norma americana. Entonces, de aquí lo que vamos a hacer es completar un poco lo que acá nos queda incompleto. Sí, entonces, la norma americana es lo mismo. Nos dice que el cortante basal es un porcentaje de la carga reactiva. ¿Sí? Esto también nos va a dar como un porcentaje. Esto nos va a decir que el cortante basal es igual al 30, 40, 50 o 20% de la masa reactiva. Acá en cambio ya le llaman como un factor, el CS, que igual representa como el porcentaje de la masa reactiva que va a funcionar durante el sismo. Sí, ¿qué es lo que nos da aquí? Aquí nos da cómo se calcula el CS. Dice que sería la aceleración en la meseta dividido para R y el factor de importancia. Y acá en cambio nos dice qué pasa cuando el periodo es mayor que TL, y esto es lo importante que nosotros vamos a ver. Sí, entonces cuando el periodo de la estructura es una estructura muy grande que supera este punto de acá, cuando está por acá, es decir, edificios altos. Un edificio alto, según nuestra norma, puede tener un cortante de casi igual a cero, que no es tan real, porque al final hay masa y esa masa se va a mover, va a producir fuerza inercial, entonces nos dice que se calcule con esta fórmula, que sería la aceleración del espectro de diseño para el periodo de un segundo por el periodo de longitud larga, dividido para el periodo de la estructura al cuadrado, que multiplica el R del factor de reducción del sistema dividido para el factor de importancia. Sí, pero en ninguno de los casos esto puede ser menor que lo que está aquí. Sí, no puede ser menor que el 4.5% de la aceleración máxima o de la aceleración en la meseta multiplicado por el factor de importancia, o tampoco puede ser menor que el 1%. ¿Sí? Si nosotros vemos nuestra norma no nos da un cortante mínimo, entonces es el problema que nosotros podemos tener en edificios altos. Entonces aquí se recomienda utilizar esto. Sí, porque al final hay muchas personas que dicen, bueno, es verdad, y tienen en parte razón, que si yo estoy acá y tengo un edificio muy alto, la aceleración casi no le va a afectar, y es verdad, pero aunque por más sea la aceleración pequeña,
la masa sísmica de un edificio, o no la masa que se mueve, es decir, la que produce la fuerza inercial, no puede ser igual a cero, ¿verdad? Porque ustedes tienen fuerza es igual a masa por aceleración, aunque la aceleración sea pequeña, tienen la masa que es grande. Entonces, es lo que no se asegura nuestro código, lastimosamente. Entonces, nosotros le complementamos en este curso que sea con estas propiedades de la norma americana, donde sí nos da, aunque sea algún límite o algún cortante mínimo por estructuras altas. Sí, también nos dice que en lugares donde la aceleración máxima para 2500 años sea mayor a 0,6 g, nuestro cortante mínimo, el porcentaje de la masa participativa debe ser al menos o no menor que 0,5 S1 dividido para R por I, donde S1 es lo que habíamos hablado, es la aceleración máxima esperada, es decir, la aceleración de 2500 años de retorno. Sí, o 2% de ser superado en 50 años. Ya, entonces es un poco de lo que nosotros, no está en nuestro código, pero lastimosamente nuestro código también tiene algunas cosas que faltan y en nuestro código se basa en el americano, entonces si es que falta, nosotros tenemos como deber o que tenemos más para precautelar el diseño, sacar un buen diseño y que sea seguro. Sí, y me vuelvo a repetir, esto ya es para edificios altos, es decir, un edificio de 25, tal vez 30 pisos. Para edificios que no son tan altos, menores a 20 pisos, tranquilamente nuestra norma aplica bien. Sí, ¿qué hace en cambio el código americano cuando existe irregularidades en zonas de categoría de riesgo sísmico alto? Nos dice, ok, eh, aquí está. Lo que nos dice es que se incrementa un 25% la fuerza para tomar en cuenta este tipo de funciones. Sí, donde la fuerza sísmica, sí, es más que se le aumenta esto. Sí, vamos acá al lado para que te puse esto. Sí, más es esto. Aunque ellos tienen un tipo de incremento diferente a nuestro, porque nosotros le incrementamos a la fuerza sísmica total del edificio. En cambio, la norma americana se incrementa la fuerza de piso. Si no, no se trabaja. Nosotros lo que hacemos es, bueno, si existe aquí una irregularidad, le voy a aplicar aquí la irregularidad, es decir, aumento todo el cortante basal en todos los pisos. En cambio, acá ustedes si ven, no hay nada de eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se aumenta la irregularidad? Se aumenta la irregularidad por un factor de amplificación que va en cada uno de los pisos. La normativa chilena no me acuerdo cómo le hace eso. Creo que ellos prohíben más. Ya, entonces aquí vamos a ver un poco de las prohibiciones, de qué no se debe de hacer en cada una de las zonas. Entonces tenemos aquí todas las irregularidades en elevación y en planta. Entonces en elevación tenemos que para una zona tipo D, que es parecida a la nuestra tipo D también cuando el suelo es tipo D, lo que no se permite es que el piso que tenga el piso D, ¿sí? Verticalmente. Sí, eso está prohibido. Ya cuando tenemos zonas sísmicas muy, muy extremas, como puede ser Manabí o cuando estamos cerca de alguna falla local, lo que se prohíbe o se trata de no hacer, según muchos eh, profesores, consultores, todo, es que no se debe tener piso débil o discontinuidades laterales entre pisos. Eso sería en elevación. Y horizontalmente no debemos de tener irregularidad torsional extrema. Sí, ¿qué más podemos hacer? Podemos diseñar de acuerdo al número de pisos, estructuras con 2 pisos o más, o 2 pisos o menos, perdón.
Estructuras with two piece o more. Para estructuras pequeñas, lo que no se trata de hacer es que exista irregularidad extrema en elevación, es decir, que no exista piso débil. También lo que se trata es que no exista, aquí falta, irregularidad torsional. Sí, y aquí nos dice, está prohibido a menos de que el piso débil sea capaz de resistir la carga o lo que vimos al capítulo anterior. A menos de que el piso débil pueda resistir la, la combinación sísmica que tiene el factor de sobreresistencia. Si ven aquí dice, unless weak story is capable of resisting omega level forces. Sí, es decir, que le estamos poniendo el factor que nosotros habíamos colocado para sobreresistencia. De ahí tenemos qué pasa cuando tenemos algunas ciertas irregularidades. Comentamos el 25% de la carga en los diafragmas y en los pisos. Sí, entonces aquí está la diferencia. Entonces, ¿qué nos dicen de? Eso es bueno, si tiene la irregularidad de discontinuidad vertical que no es muy grave, esta no, es esta nunca se permite, esta deberían de borrarle. Sí, irregularidad torsional, es decir, que, que la deriva promedio es que la relación entre la deriva máxima y la deriva promedio es menor a 1.4 y se encuentra entre 1.2 a 1.4. Podemos diseñarle, y ya vamos a ver esto. Reentrada de las corners o cuando existe esta como variación en planta para hacer algún tipo de diseño que le cortan un poco la esquina, se permite. Discontinuidades en el diafragma, es decir, existen aberturas muy grandes. Y irregularidades de fuera de plano, también se puede controlar. Es decir, que hay un elemento que es un poco más rígido en ese plano. ¿Qué nos dice? Nos dice que incrementemos la fuerza del diafragma y los colectores del 25%, a menos de que también utilicemos el factor omega. Entonces aquí está también lo que hemos visto. Incremente la fuerza de diafragma o la fuerza también en cada piso el 25%. Sí, y de aquí viene lo que un poco de, porque nosotros ya hemos calculado el cortante total. Entonces, a ese cortante total, para que nosotros lo diseñemos, lo tomemos en cuenta, podamos diseñarlo, es distribuirlo. Entonces, ¿cómo se distribuye este cortante? Es fácil. Entonces, lo que nos dice es que la fuerza de piso va a estar distribuida, o el cortante va a distribuirse en fuerzas de piso, donde va a estar de acuerdo al peso del nivel multiplicado por la altura del nivel, dividido por la sumatoria de todos los pesos multiplicados por la altura de cada nivel, ¿sí? Y por B. Y al final tenemos que el cortante basal es igual a la sumatoria de los cortantes de piso. Siempre tiene que ser igual. Sí, esto yo sé que ustedes ya vieron, entonces por eso estamos pasando un poco más. Y esto es lo que tal vez no les han enseñado, que puede ser un poco nuevo. Entonces nosotros cuando calculamos, aquí hay un factor K. ¿Sí lo logran ver? Sí, Ya, entonces este factor K es un factor que toma en cuenta la contribución de los modos superiores. Sí, entonces aquí tenemos dos figuritas. Eh, ya hablamos un poco de los modos superiores. ¿Qué son? Los modos superiores son formas de vibración que no son tan comunes, ¿verdad? Esta es una forma de vibración que nosotros veríamos como que fácil, ¿verdad? ¿Qué se puede dar? Esto es cuando ya se combina esta, que ya no tiene tanto, que le baja el aporte, y hay otras que tienen un poquito más de aporte, que en el modo de vibración es un poco, no es aleatorio, pero es un poco más extraño que vemos por el momento. Entonces, nosotros para este método tenemos que tomar en cuenta esto, y esto siempre pasa en edificios altos. Entre más alto sea un edificio, menor contribución va a tener los modos regulares. Sí, es decir, si nosotros analizamos un edificio de, digamos, 3 pisos, bueno, una estructura de 3 pisos y un edificio de 15 pisos, el de 3 pisos, este modo de vibración que va a ser el primero, va a tener un aporte de 95 o 98%.
un edificio de 15 pisos, este mismo modo que sería modo 1 puede tener, digamos, un aporte del 60 o 70%. Y el 30% restante les va a dar los modos superiores. Entonces va a cambiar como que un poco más curvo. ¿Ya? Entonces esto es lo que toma en cuenta este factor K. Este factor K toma en cuenta esto. Si el factor K se lo toma para estructuras que son menores a 0.5, hay una relación un poquito que sabemos utilizar para ver si está bien el periodo de una estructura así al ojo, que sería si es una estructura de pórticos y... Sí, de pórticos. Y la altura de entrepiso está hasta máximo unos 350 de altura de piso. El periodo es igual a 0.1 por el número de pisos. ¿Sí? Entonces estamos hablando que aquí nos dice para valores de t menor a 0.5 segundos. Es decir, como para estructuras de 5 pisos. Y para estructuras ya mayores como de 10, 15 pisos, el t va variando. Entonces vuelvo a repetir. Para todas las estructuras que tienen periodos menores a 0.5 segundos, t es igual a 1. Para todas las estructuras que tiene periodos mayores a 0.5 segundos, el t va variando linealmente hasta 2.5 segundos y de ahí ya se queda constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace este K? Este K lo que hace es que si es igual a 1 me va a dar una distribución como en esta forma de un triángulo invertido. Si es que yo ya tomo un K mayor a 1, me comienza como a dar una curvatura. Si ya no es una distribución lineal. ¿Qué pueden ver entre estos dos gráficos? ¿Qué diferencias? Uno a la vez, no se pelean por hablar. ¿Qué ven entre diferencia entre un gráfico y el otro gráfico? Yo puedo ver que el primer gráfico, los desplazamientos son como lineales y en el segundo es como ya una curva. Perfecto, exacto. ¿Qué puede analizar entre los desplazamientos del piso de los pisos inferiores con un gráfico y el otro gráfico? Al ser También se exponencial, puede ver que... A ver, primero la señorita Así, que está sí. hablando. ¿Ya? En el primer piso veo que sí tiene en el primer gráfico una leve desplazamiento y en el primero casi no. Digo, Bueno, del segundo gráfico. Ajá. exacto. De ahí creo que algún compañero suyo quería acotar algo. al ser el crecimiento exponencial, ahí es lo que sucedía que nos estaba diciendo que el cortante se podría llegar a cero en los primeros pisos con un edificio muy alto. Sí, perfecto. Entonces vamos a tratar de dibujar esto. Entonces, de sus clases de análisis estructural básico, ¿a qué es igual la fuerza con respecto al desplazamiento? Hemos visto también en clases, que era lo básico. ¿A qué es igual la fuerza con... ¿Cómo puedo sacar la fuerza con el desplazamiento? La rigidez por el desplazamiento. Perfecto. Entonces digamos que tienen casi la misma rigidez. Aquí la fuerza, más o menos, ¿a cuánto tendería? Con esta fórmula. Y aunque aquí en realidad sería deformación, no desplazamiento. ¿Ya? ¿Cuánto tendría aquí la fuerza si el desplazamiento es casi cero? Tendría 0. Casi cero, ¿verdad? Perfecto.
Y aquí, como hay desplazamiento, sería diferente de 0. Y entonces, esto es un poquito de lo que se ve cuando nosotros tenemos modos superiores que actúan. Las fuerzas son menores en los pisos inferiores y las fuerzas son mayores en los pisos superiores. Sí, porque al final, aunque yo cambie el K, ¿verdad? Digamos que estoy en una estructura y una estructura un poquito de 5 pisos. 7 pisos, ya, 7 pisos. Y aquí, para que la rigidez, digamos que comencé a calcular, y me dio que el periodo era casi 1.2 segundos. Sí, no voy a cambiar ni masas ni nada. No voy a cambiar masas. Entonces, si yo no cambio masas, el cortante no tiene por qué cambiar. Y digamos que quiero bajar el peso. Entonces, lo que digo aquí, diseña con F'C de 210. Yo acá le diseño a los mismos 7 pisos para ya no cambiar mi diseño porque ya no tengo tiempo, digamos. O porque el ingeniero quiso, o sea, con un análisis que capaz de eso era lo más barato. Y lo bajo es exagerado, pero puede pasar. Utilizando un F'C de 420 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces aquí va a variar el K. Y K, si no me equivoco, es 0.5 más 0.5T, perdón. 1 más 0.75. Ajá, porque 0.5 por 0.5 es 0.25 más 0.75 da 1. Ajá. Entonces aquí, ¿cuánto nos queda este K? Y aquí el K va a ser igual a 1. ¿Cuánto nos queda aquí? 1,35. 1,35. ¿Ya? Aunque estos dos K son diferentes, como no varía la masa, el cortante no tiene que cambiar. El cortante 1 y el cortante 2 van a ser iguales. Porque lo único que hace este K es distribuir la carga. Vamos a poner un caso como teoría, un caso solo para que se entienda. Como no cambié masas, no cambié alturas, no cambié nada para bajar la rigidez, solo le hice con el material, el cortante basal va a ser el mismo. Entonces vamos a poner como que este es el caso que nosotros vimos con uno y este es el caso con el que vimos diferente. Y nuestro cortante basal fue igual a 100. Sí, ahorita le vamos a hacerle la asignación así de manera aleatoria, pensando un poquito. Y nada más. Entonces aquí 1, 2, 3, 4. Entonces pongamos que era de 4 pisos. Ya no importa. Este fue un diseño muy mal diseñado porque estaba tan alto o capaz que puso algo mal en el diseño o hizo algo mal. Para poder corregirle tuvo que subir a un hormigón de los 420 que sí se utiliza, la verdad, para edificios altos. Entonces aquí el cortante basal va a ser 100. Y acá el cortante basal también va a ser 100. Eso nunca va a cambiar aunque el K cambie. Entonces lo que va a pasar es que aquí voy a tener, digamos, 10, 30, no, pongámosle 20. 20, aquí pongámosle un 10, 20, aquí sería un 30 y aquí un 40, ¿verdad? Si no me equivoco, si está bien sumado, 30 y 30 más 30, 60 más 40, 100. Ya, y cumplimos lo que dice que el cortante basal es igual a la sumatoria de los cortantes de piso. Acá en cambio voy a tener esto. B va a ser igual a 1. B tal vez va a ser igual a 4. B va a ser igual a 35. Sí, y B va a ser igual a 35, 39, 40, 60. Sí, todo sumado. Igual se cumple que el cortante basal es igual a 0,1.
¿Quedó claro ahí? Sí. Sí. Pues vamos a hacer un ejemplo de esto. Espérenme un momentito ya. A ver. ¿Esto habían visto del factor K qué significaba? ¿Sí o no? ¿Puede explicarlo en qué? ¿Lo de valor K? Es lo que recién explicamos. El valor de K, ¿qué significa? Que cuando K es igual a 1, la distribución es lineal. Cuando K es diferente de 1, la distribución comienza a cambiar a parabólica. Ya, gracias. Es justo esto es lo que explicamos ahorita. K es igual a 1, va recto, ¿verdad? Los pisos de abajo sí reciben alguna carga significativa. Cuando K es diferente de 1, los pisos de abajo casi no reciben carga y los pisos de arriba reciben más carga, y esto es como que cuando K es diferente de 1 está incluyendo los modos superiores. Cuando K es igual a 1 está solo asumiendo que el que da la mayor aportación es el primer modo. ¿Sí? ¿Esto habían visto? ¿Sí o no? Yo no lo conocía ahí. Ya, creo que eso no les da. Pero lo de acá arriba hacer el método de fuerzas equivalentes, ¿sí o no? Vamos a ver. Alcen la mano. ¿Quién no hay? Porque yo sé que ya en algunos cursos les han hecho sacar esta tablita donde colocan las alturas de piso, los pesos del piso y van sacando y al final sacan las fuerzas. ¿Quién no ha hecho este método durante la carrera? Alce la mano en Teams. Ya, creo que todos en algún rato hicieron este método, ¿verdad? Creo que es ¿en qué clase les hacen esto? En estructuras 3. Ya, en estructuras 3. Entonces lo que creo que en estructuras 3 les faltó un poquito más era la explicación de qué era el factor K, cómo se distribuye. Y un poco lo que le complementamos con la norma americana, que hay un cortante basal mínimo que tenemos que cumplir. Y entonces todos han hecho, perfecto. Entonces de esto vamos a avanzar un poquito más rápido para ir viendo cosas que no han visto. Ya, entonces la norma americana es lo mismo. En la norma americana nos dice lo mismo, que las fuerzas de piso es igual a un cierto valor del cortante total. ¿Cómo se saca este cortante valor? La misma fórmula. El peso del piso multiplicado por la altura del piso elevado a K. Y esto es igual a la sumatoria de los pesos de todos los pisos y por su misma altura, por su altura respectiva, elevado a K. Sí, y aquí nos dice lo mismo. Si ven, K es igual a 1 cuando es menor a 0.5 el periodo, K es igual a 2, cuando el periodo es mayor a 2.5. Al final, la fuerza es igual a la sumatoria de todas las fuerzas de piso, y eso es todo. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un ejemplo que no lo vamos a hacer porque esto ya saben hacerlo, pero sí vamos a hacer la parte que no saben hacerla. Y vamos a comenzar a analizarlo. Entonces, el ejemplo que vamos a ver es una estructura pequeña de unos 8 pisos.
que ya le tengo aquí programada, y vamos haciéndole en Excel para ver cómo va variando las formas, y vamos a ir jugando un poquito con los datos. Y de ahí vamos a hablar de un fenómeno que es nuevo, que no se da mucho, que son las fuerzas de diafragma, que creo que no muchos alguien aparte de los que están repitiendo el curso ha escuchado las fuerzas de diafragma. Alce la mano. Ya, entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver el ejemplo que ya está programado y solo le vamos a comenzar a cambiar datos para analizar. Y porque esto, ustedes saben, es fácil y con todo vamos a explicar. Entonces aquí está una estructura de 8 pisos, donde hemos colocado el peso. ¿Qué peso es este? Si es una estructura regular, es el 100% de la carga muerta. Pueden ver el Excel, ¿verdad? O si es una bodega, será el 100% de la carga muerta. Pongámosle, solo se llama normal, bodega. O va a ser la carga muerta más el 0.25 de la carga viva, dependiendo de qué estemos, ¿verdad? Entonces, lo único que se hace es sacar cada una de las cargas por piso. ¿Sí? Entonces tenemos que el primer piso es 75 toneladas, 75 toneladas, 75 toneladas, hasta el último piso, el octavo, que puede ser una losa no accesible. Entonces, si no es una losa no accesible y aparte no tiene paredes, va a ser menor. Sí, de ahí sumo, y esto sería la sumatoria, el W, la sumatoria de W, ¿verdad? Aquí en cambio está la altura de cada piso, ya la altura de cada piso, pero de acuerdo a la base, ¿verdad? El primer piso es 4 metros y los otros son 3, entonces va a ser 4 más 4, el primer piso está a 4 metros, el segundo piso está a 4 más 3, 7. El otro está 7 más 3, 10, y así a cada piso hasta que llegamos a la altura total del edificio, que es 25 metros. Sí, y aquí lo único que se saca es K. Sí, este K yo lo saqué de la ecuación, aunque podemos hacerlo para comprobar. Vamos a hacerle para que esto practiquen. Sí, entonces acá tenemos nuestra ecuación que es T y es alfa. Entonces, ¿dónde está esa ecuación? Aquí está. Entonces vamos a escribir aquí para que vean que el periodo no sale lo mismo. Entonces sería CT y aquí alfa. Entonces vamos a decir que este es un pórtico especial a Momentum SMF. Y vamos a ponerle un poquito más de acá. Ya, y esto es como yo tengo. Esto es una estructura de hormigón sin arrastrar. Vamos a ponerle 0.055. Y 0.9. ¿Sí? HN va a ser 25 metros porque es lo que estamos tomando para el sismo. Y esto va a ser 25 metros. Entonces nuestro periodo de la fórmula va a ser ST CT por la altura en la cual está actuando el sismo elevada a alfa. Entonces nuestro periodo es 0.99 como está aquí. Sí, vamos a calcular esto acá. Acá habíamos dicho que es 0.5 por T más 0.75. ¿Verdad? ¿Cuánto es el K? Es 1.24. Ya vamos a comenzar a variar. Y démosle que por alguna cosa yo voy a lo máximo que me dice el código, que puedo moverme del periodo de la fórmula según nuestro código. Según el americano no nos da este límite, nos da otro. Pero vamos a ir, que me puedo mover el 33% de esto. Cientos del K que estoy utilizando acá es primero este. De ahí vamos a hacer esto mismo con el otro. Vamos a
copiar aquí, solo valores. Y ya vamos a copiar lo otro. Ya. Pues lo único que hago después es calcular esta fila por K, ¿verdad? Lo que está aquí. Esta fila por H elevado a la K. Saco la sumatoria y sumo acá. Sí, y de aquí ya comienzo a dividir cada uno de los K para este valor que tengo. Y este es como un porcentaje, ¿sí? Que al final si yo sumo todo, es como se está distribuyendo la carga, el cortante basal. Si ven 15% para el último piso, 22 para el de abajo, 18. ¿Por qué el de abajo, por qué el de arriba, aunque está arriba, es menor? Porque el peso que tiene es menor. Entonces la distribución tiene que ver con el peso. Sí, y esto le multiplico por el cortante y ya tengo la fuerza total. Y esta es la fuerza de piso. Bueno, el cortante de piso, no la fuerza de piso, cortante, es muy diferente. Esto es nada más que sumar, ¿verdad? En el primer piso no tengo nada arriba y solo está actuando 13, perfecto. En el piso de arriba tengo 13 más 19, 32. En el piso sexto tengo el cortante del octavo, del séptimo y del sexto, solo la suma, ¿verdad? Y así. Y al final el cortante en el último piso debe ser igual al cortante basal, si no algo está mal. Y de ahí vamos a ver qué pasa. Vamos a graficar esto. A ver, ¿cómo le puedo graficar esto bonito? Ya sé cómo graficarle esto. Entonces vamos a hacer de esta forma que se grafique para nosotros ver y de ahí lo otro lo hacemos igual. Y ahí vamos a comenzar a ver cuáles son las variaciones de la distribución de fuerzas. Y aquí vamos a poner 8. Vamos a poner esto más 0.000001. Y ahí esto vamos a copiarlo en cada una de las celdas. Vamos a ver por qué. Vamos a hacer esto entonces. Y aquí sí copiamos este de acá, este de acá. Ya. Y vamos a graficar. Como este. Vamos a ir acá, vamos a graficar el número de pisos por el cortante, no por la fuerza de piso. El cortante es diferente que la fuerza de piso. Y, entonces tenemos acá, vamos a hacer con Y. Esto bien hasta acá. Bueno, que me toque bajar un poquito más. Y aquí X. Voy a ver qué tonto. Ya, aquí y en X sería esto de acá. Si estamos bien. Sí. ¿Qué está nuevo? Vamos a cambiarlo. Creo que me queda de esta forma. Y ya se me borró. Ahí mejor. Puede ser, pero no me convence. A ver. Vamos a cambiarle de gráfico para que se vea mejor. Este gráfico no es.
Y aquí, perdón, es este de acá abajo. Ahí sí. Ya, ahí nos debe de quedar como algo escalonado. Aunque todavía está algo un poquito raro. Porque este... así. Bueno, sí, sí. Muy bien. Aunque este debería de variar así, tac, tac. No sé por qué no me salió este gráfico también. Sí, pero es de cortante de piso. Entonces vamos a revisar un poquito con alguna estructura real.